Amados hermanos y hermanas, me da mucho gusto dirigirme a ustedes por este medio para saludarles y manifestarles nuevamente mis mejores deseos porque ustedes y sus seres queridos estén bien. En esta ocasión estoy compartiéndoles la tercera y última parte de la serie que titulamos ¿Estamos enfrentando un nuevo padecimiento en el mundo? En nuestras reflexiones anteriores nos hemos referido a una reacción natural y esperada cuando debemos afrontar o enfrentar una crisis de salud pública prolongada, como la actual debido a la pandemia producida por el virus COVID-19, a la que la Organización Mundial de la Salud ha nombrado como fatiga pandémica. Decíamos que experimentar los signos y síntomas que caracterizan a esta fatiga pandémica en la mayoría de las personas no es señal de enfermedad, sino simplemente es señal de que nos estamos adaptando a situaciones que nunca antes hemos vivido, como lo que ha sucedido desde el inicio de esta pandemia y que seguramente continuará por el resto del año. Hemos compartido con ustedes acerca de cuáles son las causas, los signos y síntomas de la fatiga pandémica y hoy quiero centrarme en darles algunas medidas para poder sobrellevar de la mejor manera esta reacción natural y esperada en tiempos de pandemia, y estas son: en primer lugar, si eres cristiano, si eres cristiana, confía en Dios. Sí, confía en Dios. Confía en que todas las cosas ayudan a bien, o todo lo que le sucede a los cristianos es para su bien, y que Dios no les dejará ser probados más allá de lo que puedan resistir o soportar, y que durante este tiempo de prueba Él les proveerá siempre una salida para que puedan resistirla y salir victoriosos. Más aún, no olvides que aún en las circunstancias más difíciles que te encuentres durante este tiempo de pandemia por el coronavirus COVID-19, Jesús ha prometido que estará contigo todos los días hasta su regreso, y que tienen un Padre en los cielos que sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Pero si aún no eres cristiano, quiero decirte una cosa: no es lo mismo enfrentar esta pandemia sin Dios que con Dios. Es por eso que, siendo que es necesario y urgente que te conviertas a Dios para salvación de tu alma, yo te pido que te arrepientas de todos tus pecados hoy mismo y confíes en que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para que Dios pudiese perdonar todos tus pecados y para que todas sus promesas fuesen también para ti. Pero también yo quiero que te hagas la idea que estamos ante un cambio, y como tal va a afectar tu trabajo, va a afectar tu salud de una u otra forma y la de tus seres queridos. Y vas a tener que enfrentarte a todas estas medidas de seguridad que el gobierno ha establecido para nuestra protección. La otra cosa es que vas a tener que hacerte la idea que las relaciones sociales, en especial con tus seres queridos, van a verse afectadas de alguna manera por el distanciamiento social. Pero sobre todo, yo quiero que entiendas esto. Yo quiero que te hagas la idea que aunque sí se van a ver afectadas muchas cosas en tu vida, este cambio es temporal. Este cambio es temporal. Y esto tienes que
tienes que tenerlo siempre en mente. Y es que aunque las cosas no volverán a ser igual que antes de la pandemia, sino hasta dentro de unos 2 años probablemente, pero si es cierto que en la medida que las personas se vayan vacunando, podremos volver a reunirnos en grupos pequeños con ciertas precauciones y volver a cierta normalidad. Otro consejo es cuida tu cuerpo. Esto incluye cuidar lo que comes. Come alimentos saludables. Come a los tiempos de comida. Cuida las horas de sueño, al menos 7 horas. Trata de dormir al menos 7 horas y mejora la actividad física, es decir, empieza a hacer ejercicios que puedan realizarse en casa, ya sea en la sala de tu casa o en el patio de la casa, buscando en YouTube algunas rutinas de ejercicios que puedan durar media hora y trata de hacerlo al menos 3 días a la semana. Recibe un poco de sol. Aprovecha si estás trabajando en casa o no estás trabajando de entre 9 y 9:30 de la mañana y 3 y 3:30 de la tarde, sal al patio o a algún lugar en tu casa donde puedas recibir baños de sol. Esto es muy importante para la absorción de la vitamina D, que tiene que ver con nuestro estado mental. Y es que ese es otro consejo. Cuida tu mente. Nuestros pensamientos tienen el poder de producir emociones y llevarnos a actuar de una determinada manera. Así que es importante elegir lo que pensamos en cada momento. Sé que puede parecer imposible, pero intenta detectar el pensamiento que viene a tu mente, que tú consideras que te hace daño, que te pone ansioso, angustiado, triste, y cámbialo. Cámbialo inmediatamente por otro que te haga sentir mejor. Cuida tus emociones también. Los pensamientos negativos pueden llevarnos a sentir emociones muy fuertes y muchas veces desagradables. Y en la mayoría de las ocasiones es cuestión de identificarlos, ver si realmente hay una razón de ser de esos pensamientos negativos. Si hay una razón de ser y eres cristiano, pues confía en Dios, pon todo en las manos de Dios. Si no eres cristiano, pues igual. Dios, en su misericordia, puede ser que escuche tu oración para traerte a ti. Muchas veces Él utiliza estas situaciones que nos abruman o que nos afligen para traernos a Él. Yo quiero que entiendas que muchas veces durante esta fatiga pandémica, seguramente has sentido que tus emociones son como una montaña rusa. A veces andas arriba, muy motivado, muy optimista, pero a veces caes así como triste, desmotivado, sin esperanza. Eso es normal. Eso es normal. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, por lo que estamos viviendo, pero hay que nuevamente prestar atención a esas emociones que son muy frecuentes, son muy intensas y que duran demasiado tiempo. Por ejemplo, estar muy triste todos los días, la mayor parte del tiempo, o empezar a dormir mucho o a comer mucho. En este momento deberías ver, ver, o sea, qué tan frecuente y qué se están dando estos síntomas para buscar ayuda profesional. Otro consejo es trata de pensar de manera positiva. Por ejemplo, cambia el pensamiento de es que ahora que tenemos que estar encerrados por el de es que tenemos que tomar estas medidas para cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a nuestros familiares que viven con nosotros, especialmente aquellos que son mayor de edad, los abuelos o los padres que viven con nosotros, porque los amamos. Piensa, piensa de esta manera y te darás cuenta que te sentirás mucho mejor. Conviene evitar la nostalgia o ese sentimiento de tristeza. ¿Por qué? Porque tenías muchos planes en mente y por causa de la pandemia no los pudiste llevar a cabo.
¿Cómo hacerlo? Piensa en que como esto es temporal, hay muchas cosas que quizás puedas hacer de estos planes que tenías en casa durante este tiempo y que puedes avanzar en estos proyectos en lugar de pensar en renunciar a estos proyectos. ¿Por qué? Porque la vida continúa y el abocarte a ver o el buscar ver qué de estos proyectos puedes avanzar en esta pandemia, te va a ayudar mucho para cuando esta pandemia termine, ya tener este proyecto adelantado y poder ponerte a trabajar de inmediato. Otro consejo muy importante es limita o disminuye la cantidad de noticias que estás escuchando cada día. Los noticieros por la televisión, la radio, la prensa, las redes sociales, continuamente están hablando de lo que está sucediendo en el país a causa de la pandemia por el virus COVID-19. Especialmente cuántas personas han muerto, cómo no hay oxígeno, cómo los hospitales están saturados. Y aunque esta es una realidad que no la vas a poder cambiar ni tú, ni yo, ni nadie. No está a tu alcance, entonces limita la cantidad de noticias. ¿Por qué? Porque esto va a afectar tu estado mental, tu estado de ánimo. Elige de manera consciente qué información vas a recibir. Y la verdad es que no es que te recomiende que estés desinformado, sino disminuye la cantidad de noticias, por lo que se recomienda fijar un horario nada más para leer o escuchar noticias. Por ejemplo, puede ser el noticiero de la tarde o revisar las noticias en tus redes sociales, ¿verdad? O en la prensa escrita, en el noticiero de la tarde. Además de esto, es muy importante buscar estrategias para disminuir el estrés de toda esta rutina. Aquí, lo fundamental, además del descanso, es buscar actividades que nos hagan disfrutar con nuestros seres queridos, ya sea en casa o visitar parques o lugares abiertos, pero muy amplios y con buena ventilación, y donde hayan muy pocas personas que, por cierto, deben también de estar guardando las medidas de bioseguridad, así como tú y tu familia. ¿Para qué? Para aliviar el tiempo que estamos encerrados. Esto te va a ayudar a disminuir el estrés. Y busca hacer actividades sencillas que no requieran mucho esfuerzo. Es importante que sepas también que pues estos sentimientos de los cuales hemos hablado son naturales y normales. Por lo tanto, no te avergüences de reconocer estos sentimientos. Esto es muy importante para el manejo de esta fatiga pandémica. Reconoce los sentimientos que están surgiendo a causa de esta fatiga pandémica. ¿Por qué? Porque negar lo que estamos sintiendo o lo que estamos viviendo significa un doble esfuerzo cada día para salir adelante y tampoco permite que podamos hacer algo para controlar estas emociones. Y otra cosa es que trata de centrarte en lo esencial. Escoge de las cosas que hacías antes de la pandemia, cuáles son las más importantes o necesarias. Y no te olvides de mantener el contacto con otras personas. Por favor, no te aísles, porque además esto, lejos de ayudarte a superar esta fatiga pandémica, más bien te va a hacer que te hundas en depresión y el aislarse o buscar estar solo. Esto es una señal o un síntoma de que debes de buscar ayuda de manera inmediata. Y estas relaciones las puedes mantener vía telefónica, por las redes sociales, que ya son muchas, por correo electrónico o haciendo reuniones de manera virtual, ya que esto permite disminuir la sensación de soledad y encierro. Un factor que puede aumentar la sensación de fatiga pandémica, por cierto, es la desesperanza, la falta de esperanza, la sensación de que esto no va a terminar nunca, de que cada vez va a ser peor. Por eso es muy importante que, además de confiar en Dios, nos alimentemos de esperanza, de pensamientos que traigan esperanza a nuestro corazón, como el hecho de que las medidas de bioseguridad están funcionando o que pronto vendrán
las vacunas y esto nos va a permitir en algún momento poder retomar nuestra vida con cierta normalidad. Y por último, ¿cuándo consultar a un médico o a un profesional de la salud? Algo que debes tomar muy en cuenta es que en general las emociones dejan de ser normales cuando empiezan a afectar nuestro funcionamiento diario, cuando alteran nuestra capacidad de trabajo, el nivel de concentración y dificultan las relaciones con las personas a nuestro alrededor, cuando las personas se ponen más irritables. Cuando veas que tus emociones se transforman en una carga y no te permiten funcionar, esto ya es un indicio de que hay que buscar ayuda para poder salir adelante de esta pandemia, para que un profesional de la salud nos muestre el mejor manejo de las distintas situaciones. ¿Por qué? Porque esta fatiga pandémica puede hacer que reacciones peor a las dificultades cotidianas de la vida y que dejes de guardar las medidas de bioseguridad y puedas infectarte con el virus. Y lo que es peor, dejes de ver a Cristo. Dejes de poner tu mirada en Cristo y empieces a ver las circunstancias. Dejes de poner tu confianza en aquel que ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin. Y eso sí ya es un mayor problema, porque además de tener un problema emocional, el cual no tenía nada que ver con lo espiritual, ahora te está llevando a un problema espiritual. Te puede llevar a la incredulidad, puede ser tentado a la incredulidad. A la incredulidad. Y cuidado, mucho cuidado, amados hermanos y hermanas. Además, recuerden que los que están sanos no necesitan el médico, sino los enfermos. Y eso lo dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El hecho de que tú vayas a visitar a un profesional de la salud no quiere decir que no tengas fe. El problema es que tú empieces a verte a ti mismo, a llenarte de autocompasión, empieces a desesperarte y a descuidar las medidas de bioseguridad, descuidando tu cuerpo, el cual Dios lo creó para Él. ¿Por qué? Porque no somos nuestros, somos de Él. Él nos hizo a nosotros mismos. Somos ovejas de su prado. Además, recuerda, tu cuerpo, mi cuerpo, es templo del Espíritu Santo y no debemos destruir aquello que Dios creó para que fuese templo de su Santo Espíritu. Así que yo les invito a confiar en Dios, a no quitar su mirada en Dios, ese Dios todopoderoso, ese Dios fiel, ese Dios misericordioso que lo ha demostrado muchísimas veces en tu vida, en la vida de tus seres queridos también. Esa fidelidad la has podido ver cada día desde antes de la pandemia, quizás para prepararte para estos días de pandemia, para que tu fe creciera, para que tu fe aumentara. Y así pudieses hacerle frente a todos estos signos y síntomas de fatiga pandémica y aún buscar con la certeza de que es la voluntad de Dios ayuda profesional si es necesaria. Y nuevamente, no quiero terminar esta enseñanza sin manifestarles nuestro amor, es decir, ese amor en Cristo que su servidor y mi familia tienen por todos ustedes. Y también el deseo de que Dios los siga bendiciendo y guardando.